Mucho gusto, profesora y compañeros. Yo soy Jorge Luis Castillo Ortega y en este video les voy a exponer el tema de efectos jurídicos en las relaciones laborales, donde voy a ahondar el tema de la suspensión, la modificación, la rescisión y la terminación de la relación laboral. El primer tema del que voy a hablar es la suspensión de la relación de trabajo. Dogmáticamente, la suspensión de la relación laboral es la discontinuación del trabajo presencial y en esencia es la interrupción de un trabajo por cualquiera de las dos partes, sin afectar los efectos del contrato previamente celebrado. De este modo, no se interrumpe la validez del contrato, sino que solo se interrumpen las obligaciones que del contrato emanan. Es por esto que varios autores se refieren a este como una suspensión parcial de los efectos del contrato. De manera legal, la suspensión de la relación de trabajo se encuentra fundamentado en la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo tercero de nombre, Suspensión de las Relaciones del Trabajo, y abarca de los capítulos 42º al 45º, donde establecen los motivos de la suspensión, entre las que se encuentran la enfermedad contagiosa del trabajador. Esta se encuentra muy bien adecuada a la situación actual que tenemos por la pandemia. También la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o por una enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Aquí hablamos de un mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad. Como ejemplo, puedo decir que un paciente el cual padece de diabetes, de hipertensión y de insuficiencia renal, al paso del tiempo, si no se trata, puede dejar de trabajar por motivos físicos, puesto que su sangre se comienza a contaminar y comienza a hincharse. Pero en el caso de un mecanismo de lesión, esto se puede dar en el trabajo, sobre todo en trabajos informales, los cuales presentan grandes riesgos, como lo puede ser la construcción. Un ejemplo de este puede ser un trabajador que se encuentra realizando la construcción de un edificio y que por un fallo del material o por alguna otra razón cae 3 pisos, 2 pisos, 1 piso y se encaja una varilla atravesándole el omóplato por debajo de la clavícula. Como tercera causa se encuentra la prisión preventiva del trabajador, seguida de una sentencia absolutoria. Y algo a destacar es que el mismo artículo establece que si el trabajador fue detenido por obrar en defensa de la persona o de los intereses del patrón, este tendrá que pagar los salarios que hubiese dejado de percibir durante su prisión preventiva y durante el proceso penal. Como cuarto motivo se encuentra el arresto del trabajador. Como quinta razón está el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos que se mencionan en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31 fracción tercera de la Constitución. El sexto motivo que marca la ley es la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, como lo puede ser la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de Empresas y otras semejantes, básicamente cualquier sindicato. La séptima razón es la falta de documentos que exige la ley en los reglamentos. Esto puede ser por la caducidad de tu cédula o por la falta de vigencia dentro de un documento, como lo puede ser el cambio de formato. Y la última razón es la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo la modalidad de obra determinada o tiempo determinado. Esto es más una suspensión en lugar de una terminación, debido a que si el trabajador percata que aún hay materia prima para trabajar, este puede solicitar que se le renueve el contrato. Y como última causa es la licencia a la que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. ¿Y a qué se refiere este artículo 140 bis? Nos habla de los casos en los que los padres trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social que tengan hijos menores de 16 años y estos sean diagnosticados con cáncer de cualquier tipo en las instalaciones del IMSS, se les otorgará una licencia de cuidado para ausentarse de sus labores. Esta tiene una vigencia mínima de 1 día y máxima de 28 días. Seguido a esto, en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo se establece que cuando las autoridades competentes emitan una contingencia sanitaria, como es el caso, se procederá con lo establecido en el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que el patrón no necesita la aprobación o la autorización del tribunal
y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. De la misma manera, y para terminar, establece el periodo en el que las suspensiones tienen efecto, resaltando los casos extraordinarios como el trabajador que se enlista para servir en la Guardia Nacional, así como establecer el periodo de tiempo para regresar a las labores una vez terminada la suspensión. El segundo tema a ahondar es la modificación de la relación laboral. La modificación se refiere a reconfigurar las condiciones iniciales del trabajo previamente establecidas en el contrato. El empresario puede modificar las condiciones de trabajo de manera unilateral y por tanto sin la aprobación del trabajador ni justificación, siempre y cuando se trate de cambios que pueden considerar como no sustanciales o superfluos. Por otro lado, el empresario puede, a través de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, realizar cambios de mayor entidad en las condiciones de trabajo de sus empleados, siempre que exista una justificación de los mismos como consecuencia de las necesidades de la empresa, ya sean de índole económica, técnica, organizativa o de producción. Fundamentado en el capítulo 6 de la Ley Federal del Trabajo, de nombre homónimo al tema, conformado por el artículo 429, establece que el patrón y los sindicatos de trabajadores podrán solicitar la modificación de las condiciones de trabajo establecidas en el contrato bajo dos condiciones: cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen, como puede ser el caso, les voy a dar un ejemplo, y cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo, es decir, cuando éste no se encuentre redituable. Aquí les puedo dar el ejemplo de lo que hizo Disney después de unos meses de contingencia sanitaria. Y es que Disney redujo los salarios de sus más altos funcionarios para evitar los despidos a corto plazo. Pues recordemos que la fuente principal de Disney no son sus películas, no son sus empresas y no son las licencias que vende, sino los parques de diversiones. Y estos, al estar cerrados, generaron un decrecimiento brutal de su economía. El tercer tema a ahondar es la rescisión de la relación laboral. La rescisión es la terminación de las relaciones de trabajo a petición de uno de los dos sujetos que intervienen en el vínculo laboral, es decir, puede ser por parte del patrón o puede ser por parte del trabajador, cuando una de las dos partes incumple en sus obligaciones. Esto es porque el incumplimiento de una obligación pueden hacerse a través de una acción o de una omisión y debe ser considerado de carácter grave, pues la misma ley del trabajo considera que no todo incumplimiento de una obligación dará pie a una disolución del contrato del trabajo. Según el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, que abarca del artículo 46 al 52, cuando el trabajador incurre en alguna de las causales que señalan el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el despido es justificado y sin responsabilidad del patrón. ¿Cuáles son estas causales? La primera causa es el engaño al patrón con certificación o documentación falsa referente a la atribución de capacidades del trabajador, sus aptitudes o facultades de las cuales él carece. La segunda causa es incurrir durante sus labores a faltas de probidad u honradez o en los actos de violencia en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa, en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que haya habido provocación o que obre en defensa propia. La tercera causa es incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia en contra de sus compañeros, siempre y cuando altere la disciplina del lugar del trabajo, las famosas riñas laborales. Su cuarta causa es incurrir fuera del servicio en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia graves en contra del patrón, sus familiares o personal directivo administrativo que haga imposible el cumplimiento de la relación del trabajo. La quinta causa es ocasionar de forma intencional o negligente perjuicios materiales en los edificios, obras e instrumentos relacionados con el trabajo. Su sexta es comprometer la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él por su imprudencia o descuido. Su séptimo motivo es cometer actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual en contra de cualquier persona en el establecimiento
o lugar de trabajo. Otro motivo por el cual se puede terminar la relación laboral puede ser el revelar los secretos de fabricación o asuntos de carácter reservado en prejuicio de la empresa. Otro motivo puede ser el tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin causa justificada o sin permiso del patrón. Y claro, a cualquiera que trabaja no se le hace muy difícil el simplemente faltar un día, faltar 2 días, etc. Sin embargo, esto repercute porque se van acumulando esas faltas y esas faltas se pueden considerar una falta de respeto al mismo trabajo. Bien, la siguiente es desobedecer al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Si, por ejemplo, yo como informático me solicitan que actualice el software del sistema web de la empresa y yo simplemente porque no quiero no lo hago, estoy incurriendo en una desobediencia, puede ser al patrón o a los representantes del mismo. Y esto es más que motivo suficiente para una rescisión de la relación laboral. Bien, la siguiente es negarse a adoptar medidas preventivas en caso de enfermedades o accidentes. Actualmente con la pandemia hay muchos trabajadores que son esenciales, los cuales actualmente se tienen que proteger mucho con el equipo apropiado de aislamiento de sustancias corporales, los cuales pueden ser googles, cubrebocas y guantes. En caso de no llevar guantes, desinfectarse con gel antibacterial de manera regular. Sin embargo, hay muchos empleados que no lo hacen. Puede ser por falta de creencia en esta enfermedad o por simple desobediencia. Sin embargo, la siguiente es presentarse a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico.
su continuación. La Ley Federal del Trabajo establece las disposiciones donde señala las causas que dan lugar a la terminación, como las que pueden ser el mutuo consentimiento siempre y cuando esté libre de vicios, dolo o violencia, es decir, cuando los dos están completamente de acuerdo y ninguno amenaza al otro. La muerte del trabajador, más no la muerte del patrón, ya que en los términos se justificaría este motivo solamente en el caso del cierre de la empresa. Al presentarse la conclusión de la obra contratada cuando el contrato del trabajador sea por obra determinada. La incapacidad física o mental del trabajador queda imposible la prestación del trabajo. La pérdida de confianza para los trabajadores de confianza. Para este caso, la legislación dispone que aquellos trabajadores de confianza que son promovidos a un puesto de planta deberán volver a él, con la excepción de que exista una causa justificada para su separación. También el presentarse la figura de fuerza mayor o caso fortuito cuando los hechos no puedan ser imputados al patrón. La muerte del patrón, si la actividad de una empresa no se mantiene después de su fallecimiento, o la incapacidad del patrón, atendiendo a la naturaleza personal de la relación laboral. También cuando se presenta el concurso o quiebra legalmente declarado, por la cual se resuelva el cierre definitivo de la empresa. Y finalmente, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, es decir, cuando el mantener la empresa ya no es redituable y los gastos superan a las ganancias. Las consecuencias directas de una terminación es poner fin a la relación laboral, por lo cual desaparece esta relación de subordinación y las obligaciones derivadas de la relación laboral. La ley señala expresamente que la terminación unilateral promovida exclusivamente por el patrón, cuando no es capaz de comprobar las causas que la generan, se equipara a un despido injustificado, por lo cual el trabajador adquiere el derecho a que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o bien que se le indemnice por el importe de 3 meses y que se le paguen los salarios caídos.